Esto que estás viendo ahora mismo son células resolviendo un laberinto microscópico. Podría parecerte una simulación o efectos especiales, pero la verdad es que son imágenes reales tomadas con un microscopio. ¿Qué pasa, chavales? Ya os echaba de menos, estamos por fin de vuelta y hoy os traigo un vídeo que es que literalmente os va a explotar la cabeza. Y es que sí, vamos a hablar de algo sencillo, de algo que todos dais por hecho y no habéis parado a pensar lo increíble que es. Y es que vosotros sabéis que tenemos células que recorren larga distancia por el cuerpo, como por ejemplo cuando te haces una herida, que allí van las plaquetas, los linfocitos, va tu sistema inmunitario a prevenir la infección. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo saben guiarse? ¿Cómo saben a dónde tienen que ir? Pues no te preocupes porque aquí estoy yo para contártelo. Siendo sincero, la verdad es que lleva décadas siendo un misterio cómo es que estas células son capaces de guiarse, son capaces de recorrer tanto camino sin perderse por ese laberinto de vasos linfáticos, vasos sanguíneos, que al fin y al cabo es nuestro cuerpo. Sí, lo sé, siempre se ha hablado de quimiotaxis, que es la capacidad que tienen algunas células de detectar ciertas moléculas y dirigirse hacia ellas. De modo que si tenemos una concentración diferente en un sitio y en otro, la célula se va a dirigir allí a donde haya más concentración, donde haya más cantidad de esa molécula. Algo así como cuando te levantas por la mañana y huele a pan tostadito en la cocina y tú te levantas y sabes guiarte sin mirar, que no te hace falta nada más que olerlo. Pues igual. Pero lo cierto es que después de años y años estudiando la quimiotaxis, se ha visto que no es suficiente para dar respuesta a cómo son capaces estas células de recorrer semejante distancia. Y esto ya se demostró en un estudio de 2016 en el que los investigadores demostraron cómo más allá de unas 500 micras, la quimiotaxis tal y como se conocía dejaba de ser efectiva. No nos vale para responder a esta pregunta. Entonces, ¿cómo son capaces las células de recorrer desde el tobillo hasta la axila que tienes tú, los ganglios linfáticos, por ejemplo? Pues esos mismos investigadores dieron con la tecla. Había un mecanismo secreto, oculto, que todavía no se conocía y era la capacidad de las células de generar su propio gradiente. ¿Y esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Pues digamos que esta capacidad de autogenerar su gradiente sería un paso más allá de la quimiotaxis. En este caso concreto no se moverían las células por un gradiente ya establecido en el vaso sanguíneo o donde fuera. Con este mecanismo las células irían degradando, digeriendo esa molécula que se iría encontrando durante el camino y como resultado de esa digestión secretarían otras moléculas también quimioatrayentes, que sería algo así como las miguitas de pan que vas dejando por el camino. Pero ya entraremos más en detalle en eso, porque puede que tú o tu amigo, el que está al lado viendo el vídeo contigo, se esté preguntando: ¿y a mí qué carajo me importa las células cómo se muevan? ¿Por qué se está investigando eso y por qué van millones de euros destinados a esas investigaciones? ¿Por qué? Pues amigo, amiga, te estás olvidando de una cosa. Estoy editando esto ahora y me he asustado yo del manotazo que le he metido a la silla. No estoy enfadado, ¿vale? Aunque lo parezca, perdonadme, ¿vale? Si os ha asustado. Os dejo con el vídeo. Hay un tipo celular que es muy importante y que, amigo mío, es de los más temidos por el ser humano. Y precisamente, si conociéramos este mecanismo, podríamos saber mucho más de este tipo de células y, quién sabe, erradicarlas quizás. Y estoy hablando nada más y nada menos que de las células metastásicas. Cuando un cáncer entra en metástasis, estas células son las que se desprenden del tumor primario para viajar por la sangre y el sistema linfático hasta instalarse en otra parte del cuerpo, originando así un nuevo tumor. Cuando esto sucede, el tratamiento del cáncer se complica y la tasa de supervivencia sufre un duro golpe. Y es que para mejorar los tratamientos en un futuro es crucial entender cómo es que estas células cancerosas logran trasladarse hacia otro órgano guiándose mediante un mecanismo que era hasta ahora desconocido. Es por eso por lo que este estudio del que vamos a hablar hoy ha sido todo un hallazgo. Los investigadores decidieron poner a prueba ese mecanismo, esa capacidad de autogenerar su propio gradiente y ver hasta dónde eran capaces de llegar. Así pues, lo primero que probaron los investigadores para estudiar el desplazamiento de la célula fue realizar un experimento comparando por un lado el recorrido que hacían con un gradiente artificial y por otro lado el camino que recorrerían con ese gradiente que ellas mismas generarían. Y en este primer experimento comprobaron cómo claramente el gradiente autogenerado les permitía llegar mucho más lejos que el gradiente artificial. ¿Pero por qué? Mirad, el sustrato del gradiente, el AMP, se une a la célula mediante unos receptores que tiene esta en su superficie. Y la clave de este mecanismo está en que la célula es capaz de apreciar diferencias tan sutiles como un 1% en la ocupación de sus receptores. De modo que si los receptores delanteros están más saturados que los traseros, sabrán que deben ir en esa dirección, porque hay una mayor ocupación.
Lo que ocurrió con los gradientes artificiales fue que las células llegaban a un punto en el que estaba tan saturado el medio que no sabían reconocer qué parte estaba delante y qué parte estaba detrás y por dónde deberían ir, por lo que se quedaban estáticas ya que no sabían cómo interpretar estas señales que le estaban mandando los receptores. Por el contrario, en el gradiente que iban generando ellas mismas con la degradación del AMP, nunca llegaba a saturarse los receptores por completo y por tanto la señal que le llegaba de los receptores siempre era clara, siempre sabían a dónde tenían que ir. Pero tío, ¿cómo de efectivo tiene que ser ese mecanismo como para poder guiarse por todo ese laberinto que es nuestro cuerpo? Es que es una locura. Pues eso mismo pensaron los investigadores y decidieron montar cada vez laberintos más y más complejos para tratar de averiguar hasta dónde podían llegar, dónde estaba el límite, si es que lo había, e intentar averiguar en base a qué tomaban las decisiones de qué camino debían coger o por dónde deben ir. Así que veamos algunos de ellos. En todos los laberintos colocaron células en el punto de partida y una fuente de AMP en la salida. El recorrido sería lo único que irían variando en cada experimento. Primero obligaron a las células a tomar una decisión entre dos caminos exactamente iguales y como era de esperar se repartieron alrededor de un 50% entre ambas salidas. Luego lo repitieron pero cerrando la salida de uno de ellos y en este caso la gran mayoría supo reconocer el brazo que no tenía salida para escoger el correcto. ¿Es acaso esto magia? La verdad es que no y tiene una sencilla explicación. Como el sustrato del camino sin salida no se renueva ya que no conecta con la fuente de AMP, se iba agotando, mientras que el camino correcto nunca quedaba sin sustrato por lo que el gradiente permanecía constante. De este modo, para cuando las células llegaran al momento de tomar la decisión, la diferencia de gradientes era obvia. Tras ello decidieron complicar aún más los laberintos con nuevos brazos sin salida y múltiples decisiones que tomar a la hora de elegir un camino u otro. Fue entonces cuando los investigadores quedaron impactados al darse cuenta de una cosa, y es que la cantidad de errores que cometían las células era menor conforme avanzaban por el laberinto. ¿Pero cómo puede ser esto posible? Pues la explicación que dieron los investigadores a este fenómeno fue que al igual que en los experimentos anteriores, utilizando ese brazo corto que no tenía salida, resultaba que las células conforme iban avanzando en el camino, agotaban el sustrato de esos caminos que no tenían salida, de tal manera que cuando llegaban a la elección, estaba claro, sabían a dónde tenían que ir. Sabían perfectamente cuál era el camino que conectaba con la fuente de AMP. Es que incluso los mismos investigadores del propio estudio declararon, palabras textuales, que este sistema, este fenómeno, está muy poco estudiado y es muy antiintuitivo, ya que en ocasiones hacían modificaciones en el laberinto que pensaban que no iba a afectar para nada al resultado, y todo lo contrario, les explotaba la cabeza lo que veían. Por ejemplo, no se pensaron que poner una especie de trampa, un camino así bastante ancho en medio del laberinto que no conectara con la fuente, acabara atrayendo muchas más células que el propio camino que conecta con la fuente del sustrato. No tenía ningún sentido, pero ocurría. Aún queda mucho por estudiar sobre este desconocido fenómeno, eso es algo innegable porque estamos en pañales prácticamente, pero si lográramos desentrañar cómo funciona a fondo este mecanismo, yo creo que arrojaríamos luz sobre muchos mecanismos que a día de hoy no están muy claros cómo funcionan. Y no solo eso, sino quizá de aquí a unos años el tema de la metástasis no sería tan fatídica. Y bueno, por si os interesa, os dejo ahora al final el vídeo resumido en un TikTok de cómo es que hacen esos laberintos. Porque supongo que está guay ver a la célula recorrer un laberinto, pero también si te paras a pensar cómo han construido un laberinto así de pequeño, como no sea con un palumpas. Pues eso, os dejo con ese vídeo ahora. Si os ha gustado, dejadme un comentario, un like, suscribiros porque a mí me ayuda mucho, me da alegría. Y si ya estás suscrito, pues lo comparte con tu familia, con tus amigos, con quien tú quieras. Muchas gracias por verme y como siempre, nos vemos la semana que viene. Chao. Este tipo de dispositivos nanométricos se denominan microfluídicos y hay varias técnicas para fabricarlos. Se puede usar la impresión 3D, litografía por láser o, como en este caso, litografía con rayos ultravioleta. Para ello utilizan una matriz de silicona sobre la cual se vierte el compuesto del que estarán hechas las paredes del laberinto, el polidimetilsiloxano, o PDMS para los amigos. Sobre él se colocará una lámina fotoprotectora con el diseño del laberinto, dejando únicamente descubierta la silueta de este, de modo que cuando apliquemos un tratamiento con luz ultravioleta, el PDMS se solidificará formando las paredes del laberinto, por el cual podremos hacer fluir líquidos y nuestras células para realizar los experimentos. Si quieres saber más sobre avances científicos, sígueme.